La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses sacude el tablero a nivel global. Parece el inicio de una doctrina que borra fronteras. Washington habla de arresto con soporte militar. Las Naciones Unidas advierten sobre un precedente peligroso. Y el mundo debate si la razón fue petróleo, narcotráfico o democracia y si el derecho internacional acaso es inexistente. Mientras se negocia la transición en Caracas, Trump amenaza a Cuba, Colombia, México y hasta Groenlandia. Crecen los temores de nuevas operaciones militares. Y en Europa, líderes advierten sobre Estados Unidos desentendiéndose de las reglas internacionales. Y por eso, en A Fondo, nos preguntamos, ¿el caso Venezuela, un nuevo orden político? Bienvenidos a Fondo. Desde Berlín les saluda Carolina Chimoy. Feliz año nuevo para todos ustedes y qué manera de empezar el año. Mis invitados el día de hoy, paso a presentárselos. Tenemos a Jesús Rensullo con nosotros, investigador de Venezuela en Alemania. Él escribe su doctorado en el Instituto de Estudios Latinoamericanos GIGA, donde investiga sobre regímenes autoritarios con foco en América Latina, entre otros temas. También con nosotros, a mi derecha, Jorge Paladines. Él es profesor de la Universidad Central de Ecuador y doctorando por la Universidad de Bremen, experto en Derecho Internacional. Y de manera virtual, lamentablemente solo virtual, pero desde Washington nos acompaña Dori Toribio, periodista española y corresponsal en Washington desde hace más de 15 años. Ella ha cubierto Estados Unidos, América Latina, Europa y se especializa en análisis político internacional. Muy bienvenidos a todos ustedes también. Empecemos de una vez con Washington. Dori, Estados Unidos ya estaba acumulando fuerzas militares en Venezuela, incluso atacó algunos barcos en las costas venezolanas hace un buen tiempo. El 3 de enero, ¿te sorprendieron esas imágenes? ¿Te sorprendió el ataque o ya contabas con ello? Yo creo que fue una sorpresa en general, pese a que es cierto que el presidente Trump llevaba semanas, si no meses, hablando de la posibilidad de una operación militar sobre el terreno, pero también es cierto que al mismo tiempo estaban en negociaciones con Caracas y el despliegue militar, que era un despliegue militar masivo, entraba dentro de esta estrategia de presión al mismo tiempo que se conversaba con Maduro. Entonces, la sorpresa fue que finalmente ocurriera por parte de un presidente que había estado meses dudando si iba a hacerlo o no. La estrategia estaba preparada, la operación estaba preparada como un mecanismo de presión, pero la duda del presidente Trump siempre estuvo ahí. Existía toda esta también presión, incluso desde dentro de su partido y de su movimiento, en todas las preguntas a la Casa Blanca de exactamente cuál era la estrategia y hasta dónde iba a llegar un presidente que siempre había defendido esa doctrina de America First, para poner a Estados Unidos primero, alejándose de la escena internacional, poniendo el foco en casa y especialmente la sorpresa, porque este es un año electoral, 2026, aquí en Estados Unidos hay unas elecciones legislativas en noviembre que en principio estaban centradas en la economía, principal preocupación de los estadounidenses. Por todos estos factores, pese a que era una posibilidad, y había sido una posibilidad en los últimos 4 o 5 meses aquí en Washington, sí fue una sorpresa, porque este ahora es un presidente distinto, es un Trump que considera la operación en Venezuela un enorme éxito militar, lo considera un impulso que suma a otras operaciones militares del año pasado, como los bombardeos en Irán o el bombardeo en Nigeria en diciembre. Todo esto en conjunto él lo considera una especie de impulso para ir ahora todavía más lejos, de ahí que estemos escuchando este tono tan directo y agresivo con nuevas amenazas que en los últimos 3 o 4 días han ido desde México, Colombia, aunque ahora las cosas se han tranquilizado algo, pero México, Colombia, Cuba, Nicaragua y especialmente este tono tan agresivo con Groenlandia. Esto se enmarca dentro de lo que él considera este éxito en Venezuela, que de fondo tiene, no olvidemos, el poder. Sí, el petróleo lo habéis mencionado, sí, una cuestión geopolítica, sí, una cuestión de lucha contra las drogas, pero aquí está el poder que la Casa Blanca insiste en controlar todo el hemisferio occidental. Jesús, tú que eres de Venezuela, vives en Alemania hace aproximadamente 5 años, me comentabas. Al ver estas imágenes, ¿fue una sorpresa? ¿No lo fue? ¿Fue quizás incluso un alivio siendo venezolano? Fue una sorpresa. Vale la pena acotar que no esperaba que una
administración que justamente pregonaba de ser aislacionista, justamente de la política de America First, llegaría a tales puntos. La estrategia de Trump parecía bastante clara. Presión externa sin llegar a colocar tropas en el territorio, con el fin de hacer el gobierno y la cúpula política implosionar. Ese era el fin. Y de hecho, la estrategia a inicios de diciembre de comenzar una estrangulación económica con el bloqueo naval parecía más bien una desescalada, en el sentido de que claramente se estaba cimentando la idea de ahorcar al régimen en vez de tener que forzar una extracción o golpes tácticos en el territorio. El hecho de que nada más el 3 de enero viéramos Caracas en llamas con bombardeos tácticos y helicópteros de asalto, para mí fue una sorpresa. Ahora, la pregunta aquí de felicidad y de alegría, pues muchos venezolanos sienten felicidad y sienten alegría por lo que sucedió. Podemos simplemente ver las declaraciones de muchas personas en la diáspora, las protestas en favor de la situación que vimos en distintas ciudades alrededor del mundo. Y dentro del territorio existe cierto nivel de esperanza silenciosa combinada con una aprehensión y un miedo de qué puede estar siguiente, porque recordemos que la cúpula política sigue en el poder. El presidente Maduro habrá sido extraído y enviado a Nueva York, rumbo norte, pero la anterior vicepresidenta y ahora presidenta interina, Delcy Rodríguez, sigue allí. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, sigue allí. El ministro de Defensa sigue allí. Y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sigue allí. Lo cual significa que, aunque no haya una nueva cabeza, la cúpula no es muy distinta. Jorge, sorpresa para los otros dos invitados. Para ti fue una sorpresa y también en términos, vamos a profundizar más en derecho internacional, pero quizás la primera reacción, una acción completamente ilegal por parte de Estados Unidos. Donald Trump viene hablando de sus pretensiones de invadir Venezuela desde el año 2017. Así que la característica de su discurso es que todo lo que ha venido diciendo, por un lado, hay académicos que consideran que esto es un show, pero por otro lado es una especie de prevención, porque nunca antes hemos visto que un gobernante en Estados Unidos de forma tan desencarnada se sincere, al punto que Donald Trump confiesa decir que su objetivo verdadero es el petróleo, o sea, capitalismo voraz, puro y duro. Y yo esto creo que hay que precisarlo incluso hasta con el lenguaje que se narra en los medios de comunicación, y tiene que ver mucho con el término, por ejemplo, arresto, ¿no? En el marco de una operación policial apoyada con militares estadounidenses, porque ese término precisamente también está en tela de juicio. Si bien se ha hablado, por ejemplo, de extracción, como si se tratase de petróleo, de 2 piezas dentales, el Comité de Expertos de Naciones Unidas, hace pocas horas, es decir, los relatores especiales de Naciones Unidas, los grupos de trabajo de Naciones Unidas, prefieren hablar del término de secuestro. Entonces, más allá de si el término arresto o secuestro o retención indebida es el adecuado, lo cierto es que hay, desde mi punto de vista, una detención ilegal que no se enmarca en el derecho internacional, porque se trata precisamente de un jefe de Estado y se ha violado la soberanía, se ha violado la inmunidad que debía tener un jefe de Estado, y eso puede incidir en el proceso penal de Estados Unidos. ¿Lo definirías como jefe de Estado a Maduro? Lo es, internacionalmente. Vamos a dar un vistazo a lo que Donald Trump dijo, porque todo esto, claro, va más allá de la intervención de Estados Unidos en Venezuela para sacar a un líder político que no les gusta. Tiene que ver con intereses, y ya lo mencionaba Dori, económicos, geopolíticos, y algo que si algunos no lo veían antes del ataque en Caracas, lo habrán aceptado a más tardar después, cuando el presidente de Estados Unidos comunicó cuáles serán los siguientes pasos a seguir en Caracas. Veamos brevemente qué es lo que dijo Trump. Vamos a dirigir el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y juiciosa. ¿Está usted al tanto de la ubicación de la líder opositora Machado y ha estado en contacto con ella? No hemos. Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país. Ya escuchábamos lo que decía Trump acerca de Caracas. Ellos van a tomar el control.
Esto probablemente sí sorprendió a muchas personas. Ahora, como bien decías, la cúpula que estaba antes en el gobierno sigue ahí. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué significa todo esto? ¿Había ya un pacto antes? ¿Cuál es tu análisis al respecto, Jesús? Pues a mi parecer, quizás lo menos sorprendente fue justamente esa declaración de que ellos iban a controlar los recursos. Más sorprendente era la declaración de que iban a gobernar. Y eso sí va en contra de la lógica americana, al menos de la doctrina de Trump, de no nation building, que justamente parte de su campaña política fue vamos a dejar de hacer nation building. Y bueno, ahora hay nation building en Venezuela para rato. Ahora, ¿cómo funciona esta situación si la cúpula política sigue en poder? La lógica debajo de Trump es que Marco Rubio se comunicaría con la élite política en Caracas y forzaría ciertas demandas a la cúpula política en Caracas. Esas demandas ya fueron claramente especificadas, al menos en el domingo hasta ahora, cuando estableció que dos principales demandas. Primero, romper lazos con los enemigos de los Estados Unidos, Teherán, Beijing, Moscú y, por supuesto, Habana. La segunda es permitir y promover las inversiones y la reinserción de las empresas americanas dentro del territorio venezolano. Eso además fue reforzado por el tweet en Truth Social de Trump diciendo que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Ellos venderían ese petróleo y administrarían el dinero para comprar bienes americanos y enviarlos a Venezuela. Esto es un acto quizá activamente geopolítico y activamente que muchos podrían considerar colonialista, en un sentido muy arcaico de la palabra. Bueno, y también muy nacionalista, ¿no, Dori? O sea, con esto Trump busca mostrar la intervención en Venezuela ha sido también algo que lo hago para ustedes, mis electores, ¿o no? ¿Cómo lo verías tú? Esa es muy buena pregunta. Eso está en evolución ahora mismo. La última encuesta en diciembre, antes de que esto ocurriera, y fue una encuesta de CBS News que decía que un 70% de los estadounidenses estaban en contra de una intervención militar en Venezuela. Y esto se vio durante meses. Era extremadamente impopular en Estados Unidos. Ahora bien, en los últimos días ya ha habido encuestas iniciales, aunque creo que en esto tenemos que esperar algo de tiempo a que puedan ser sondeos más amplios. De momento la muestra de estas encuestas es bastante limitada en el número de estadounidenses, pero aún así marcan una tendencia que dice que ahora la opinión pública está más dividida. Sigue habiendo una ligera mayoría de estadounidenses que está en contra de lo que ha ocurrido, pero la cifra a favor es muy parecida y, sobre todo, una amplia mayoría de republicanos y específicamente de los seguidores de Trump, de su movimiento, el movimiento MAGA, están a favor en cifras del 80 y el 90%. Este cambio se debe a que durante muchos meses aquí se hablaba de una posibilidad militarmente mayor, una especie de invasión a gran escala, por las palabras del presidente Trump, por las posibilidades que le estaba poniendo sobre la mesa. Ahora lo que ha ocurrido y lo que explica la Casa Blanca o lo que intenta explicar la Casa Blanca o específicamente algunas figuras del gobierno de Trump es que esta ha sido una operación limitada y no una operación militar, sino una operación judicial y policial para capturar a lo que consideran un fugitivo de la ley estadounidense, Nicolás Maduro, que estaba imputado por cargos de narcotráfico desde 2020 en Estados Unidos. Y lo enmarcan así. Ese es el marco legal que están dando algunas figuras del gobierno de Donald Trump, como el secretario de Estado Marco Rubio, también el presidente del Congreso, el republicano Mike Johnson. Ahora bien, esto todavía, como digo, está en evolución porque sí hay ciertas figuras republicanas, sí hay ciertas figuras del movimiento y sobre todo los demócratas y en la opinión pública que están absolutamente en contra de lo que ha ocurrido. Y esta es la evolución que estamos viendo. En referencia a lo que planteabais, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si bien existe esta división de lo que ya ha ocurrido, aquí en Washington ahora mismo la gran pregunta es qué va a pasar a partir de ahora y cómo. Y esto sí lo estamos escuchando de todos los partidos. Las preguntas a la Casa Blanca de, pero bueno, ahora ¿cuál es la estrategia exacta del día después? Porque sí, el presidente de Estados Unidos dice, Estados Unidos está al mando de Venezuela. Y el presidente Trump ha dicho muy claro que él quiere acceso total a el petróleo y los recursos naturales y, como también planteabais, no es algo que esconda, lo está diciendo claramente, con todas las letras. El otro día
habló con uno de los presentadores de los programas matinales aquí en Estados Unidos, Morning Joe, por teléfono, y le dijo que él considera que la gran diferencia entre lo que ocurrió en Irak y lo que está ocurriendo ahora es que él se va a quedar con el petróleo. Lo dice. Ahora bien, una cosa es lo que dice el presidente de Estados Unidos, otra cosa es lo que dicen otras figuras de su gobierno como Rubio, que suavizan la estrategia ligeramente y hablan de un objetivo de elecciones a medio, largo plazo, ponen el foco ahí en esta transformación de Venezuela, y después están las grandes preguntas de, bueno, pero ¿cómo va a ocurrir esto? Y ya no me refiero solo al marco legal, me refiero a una cuestión extremadamente práctica. ¿De dónde va a sacar el dinero Donald Trump? ¿El presupuesto sí ha planteado la opción de tropas sobre el terreno en Venezuela para poder controlar los procesos de transición? Ese es un dinero que tiene que salir del Congreso. Ha hablado de la vuelta de las operaciones de las grandes petroleras a Venezuela. Ahora mismo solo opera Chevron, como sabemos todos. La vuelta de las grandes petroleras tendrían que pasar primero no solo por un proceso de estabilización en Venezuela para que las empresas estadounidenses quieran volver a operar allí, sino que están pidiendo billones de dólares a la Casa Blanca para poder construir la infraestructura necesaria. Trump ha hablado de subsidios públicos, pero de nuevo, este dinero tendría que salir del Congreso. No digo que no vaya a ocurrir, es evidente que el presidente de Estados Unidos quiere que ocurra y es evidente que él ahora mismo tiene un enorme poder y es evidente que está dispuesto, ha dejado claro, a actuar sin pasar por el poder legislativo y sin pasar por la comunidad internacional de manera unilateral, que quiere hacerlo, está claro. Lo que digo es que aquí en Washington ahora mismo el foco está en todas las preguntas, todos los interrogantes, porque no hay una estrategia clara. Hay diferentes voces, hay diferencias entre esas voces y no hay unos pasos concretos sobre lo que tiene que pasar ahora y cómo va a pasar y sobre todo hasta cuándo va a pasar. Muchas incógnitas sobre los siguientes pasos de Estados Unidos en Venezuela, y me parece casi increíble que estemos hablando de eso, los siguientes pasos que va a hacer Estados Unidos en Venezuela, como si fuese totalmente normal que un país va, extrae a un líder político de ese país y dice que será el responsable de los siguientes pasos en ese país. Es algo a lo que tendríamos que empezar a acostumbrarnos, Jorge. ¿Por qué no está pasando más a nivel internacional? Es algo de lo que tenemos que preocuparnos fundamentalmente, porque además esto pulveriza el discurso de Estados Unidos históricamente, en donde sus gobernantes de alguna forma legitimaban la intervención sobre otros países bajo la literatura o el discurso de freedom and democracy. Hoy en día Donald Trump dice simple y llanamente, vamos por petróleo. Y claro, creo que esto nos permite al menos distinguir dos cosas. Una son estos objetivos que ha planteado él geopolíticamente, que es el ir por petróleo, pero además el decir que todo el hemisferio occidental es suyo prácticamente, cristalizado en esta estrategia nacional de seguridad. Y otra cosa es lo que va a pasar con el inicio del proceso penal contra Nicolás Maduro en Nueva York. Si la batalla geopolítica es por petróleo, la batalla judicial es por la verdad. Y eso es importante aclarar. Es porque el fiscal en Estados Unidos lo que tiene que demostrar al jurado, a la justicia en Nueva York, es la supuesta relación de Nicolás Maduro con las redes del narcotráfico, concretamente con las FARC, de saber si él fue un capo de la droga. Es decir, la justicia no va por petróleo, la justicia va por saber si hubo narcotráfico en Venezuela, si hubo una institucionalización del tráfico de drogas a nivel de todo el Estado venezolano. Y me parece que estas dos cosas son importantes porque van a decantar al final en observar todo este, de alguna forma también, mediático, espectacular show, porque antes no veíamos las guerras de forma tan en vivo en streaming y hoy en día las vemos tal cual, cómo se dan los bombardeos, cómo se dan las bajas, y esto se transmite en vivo y en directo. Entonces, me parece que estas dos cosas, distinguir entre estos objetivos geopolíticos y la persecución penal en Estados Unidos, nos permiten poder construir verdaderamente las contradicciones que pueden haber en el discurso propiamente de Donald Trump. Y podría ser eso también algo en lo que podremos leer lo que significa para la región. Porque al final de cuentas estamos viendo como capítulos repetidos, ¿no? Muchos lo comparan con la intervención de Estados Unidos en Panamá, que fue la última directa intervención militar de Estados Unidos en la región
¿Es esto algo que se está repitiendo? ¿Es completamente diferente por encontrarnos en un tiempo en el que no solamente dice claramente que va detrás de petróleo, sino, por ejemplo, en la última entrevista que dio el New York Times el día de ayer, dijo claramente, no sé cuánto tiempo nos vamos a quedar ahí. Con esta acción he logrado intimidar a otros presidentes, como por ejemplo el presidente de Colombia. Se construyen muchos parangones, muchos paralelismos. Por ejemplo, se habla de que toda esta destrucción del derecho internacional, a partir del bombardeo a Caracas y de la retención indebida de su presidente, tiene también relación con lo que está pasando en otras partes del mundo, como por ejemplo lo que ha hecho Putin con Ucrania, lo que eventualmente puede hacer China con Taiwán. Pero no hay exactamente una misma cuestión, porque lo que está haciendo Venezuela lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela no es exactamente lo mismo que está haciendo Putin con Ucrania. Lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela es lo que está haciendo Donald Trump con Ucrania, porque recordemos cuando estuvo Zelensky en Washington, los intereses que los plasmó objetivamente en su discurso Donald Trump es vamos también por las tierras raras de Ucrania. Pero es también lo que Rusia está buscando en Ucrania. En ambos países, en Venezuela y en Ucrania, Estados Unidos y Donald Trump lo que ha planteado son intereses profundamente también económicos. Vamos a hablar en un momento sobre las repercusiones a nivel internacional, pero antes me gustaría que recordemos esas imágenes del 3 de enero, imágenes que a muchos que conocen la historia de América Latina, como mencionaba, y a quienes siguieron de cerca lo que significaron los años 80, los 90 en el continente, les causa, claro, preocupación. Una acción militar de Estados Unidos que duró apenas 2 horas, el presidente de Estados Unidos siguiendo esa operación en vivo por pantalla desde su domicilio en Florida. Demos un breve repaso a lo que sucedió este 3 de enero del 2026 y lo que significa o podría significar para el mundo. La madrugada del 3 de enero, el Fuerte Tiuna, la mayor base militar de Venezuela, fue sacudida por explosiones y helicópteros a muy baja altura. Bajo una operación secreta llamada Resolución Absoluta, fuerzas especiales de Estados Unidos, con apoyo aéreo de más de 150 aeronaves, irrumpieron en el complejo y capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, antes de exfiltrarlos hacia una base militar en Estados Unidos. Pocas horas después, Donald Trump confirmó la operación, anunció que Estados Unidos conducirá una transición en Venezuela y remarcó que el objetivo era enfrentar el narcoterrorismo y asegurar el petróleo. Los venezolanos opositores celebraron, pero el mundo advierte sobre un posible precedente que rompa la soberanía y redefina la extraterritorialidad. ¿Justifica el crimen organizado la intervención de una superpotencia en otros países? Enfrentar el narcoterrorismo. Jesús, ¿tú qué piensas? ¿Realmente justifica el crimen organizado la intervención de Estados Unidos en otros países? A mi parecer, más que preguntarse si está justificado, supongo que eso sería una pregunta más para el derecho internacional. La pregunta aquí es, ¿qué significa esto? ¿Qué nuevo panorama estamos viendo? Primero en el hemisferio occidental y segundo en el derecho internacional como un todo. Recuerden que las instituciones internacionales existen porque los miembros que lo componen creen en ellas y están dispuestas a mantenerlas. Primero a veces por coerción, como se le llama a las instituciones judecianas, luego por interés, las instituciones lockeanas, y finalmente por simple creencia, convicción, una constitución más kantiana. Ahora, lo que Estados Unidos hizo en Caracas claramente quiebra con un sistema de instituciones internacionales que llevaba mucho tiempo en proceso de cristalización. Y eso abre muchas preguntas sobre qué realmente ahora es posible en el panorama internacional. Por eso justamente quería volver a la pregunta que se hizo anteriormente sobre qué significa esto para la región. Y lo que significa para la región es que ya no es tan sencillo simplemente tratar de adjudicar o defender la soberanía de los estados a partir del principio de soberanía, cuando la geopolítica y los intereses económicos americanos están lo que llamaríamos en juego. Ahora, la pregunta de si es justo intervenir un estado bajo el narcoterrorismo es, a partir de cierto punto, depende de quién define qué. Justamente ya en las cortes americanas se está empezando a hablar de si realmente
de Nicolás Maduro era como se le vería un capo de la droga, o si simplemente su gobierno era un estado que veía hacia el otro lado, cuando las distintas articulaciones descentralizadas de droga en Venezuela acarreaban sus negocios. Justamente cuando el Departamento de Justicia decidió quitar algunos de las acusaciones que tenía Nicolás Maduro, dejó claro que no es tan sencillo probar que él era un capo de la droga. Eso es, sí, un poco por donde iba Jorge, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que estamos viendo a nivel internacional y las repercusiones que tendrá a nivel internacional, y lo otro es lo que vamos a ver en Nueva York y el juicio contra Nicolás Maduro. Pero con todo esto, Dori, uno claro que se pregunta ¿cuál es ahora la relación entre Estados Unidos y América Latina? Recuerdo, y esto fue en tiempos cuando yo estaba en Washington y las dos estábamos cubriendo la Casa Blanca, que Biden dijo en alguna de sus conferencias que Latinoamérica dejaba de ser el patio trasero de Estados Unidos. Le dio como un upgrade a ser el patio delantero de Estados Unidos y que quería hablar al mismo nivel con la región, quería cooperar, claro, él con sus intereses sobre migración. Pero esto, ¿qué nos indica? ¿Está Latinoamérica volviendo a ser el patio trasero, entre comillas, de Estados Unidos? Bueno, en concreto, este término específico lo utiliza el gobierno de Trump de manera clara, abierta y en primera línea. Se lo hemos escuchado muchas veces, por ejemplo, al secretario de Guerra, Pete Hegseth. Y como bien dices, este es un término, backyard, refiriéndose a América Latina, que lleva muchísimos años circulando aquí en Washington. La gran diferencia es que ahora se establece como una postura oficial. Hablan de nuestro barrio, de nuestro patio trasero. Y sobre todo, para mí lo más importante es cómo se enmarca esto. Y esta es la parte, si yo tengo que subrayar una idea de todo lo que está ocurriendo, tiene que ser esta. Y esta es la parte que no era sorpresa. Este gobierno, una de las grandes diferencias en su estrategia de seguridad nacional con respecto a gobiernos anteriores, de Biden y de otros presidentes también republicanos, es que pusieron desde el principio el foco en el hemisferio occidental, en aumentar el control y la influencia en todo el hemisferio, de arriba a abajo. Y lo vimos por escrito, por primera vez, hace unos meses, cuando la Casa Blanca hace público ese documento oficial que recoge la estrategia formal de seguridad nacional de la Casa Blanca. Y ese documento decía que todo nuestro foco está en el hemisferio occidental. La diferencia es que ese mismo documento apostaba por la no intervención. Decía que era una preferencia del no intervencionismo dentro de aquella doctrina de Trump de poner a Estados Unidos primero y de alejarse de las guerras y de terminar los conflictos. Esa es la parte que cambia ahora, por lo que hablábamos, porque Donald Trump considera que la operación en Venezuela le ha salido muy bien y ahora tiene este impulso renovado y ahora está hablando de todo el hemisferio con esos mensajes del Departamento de Estado, como mencionabais, que me parecen especialmente importantes. Hablan de nuestro hemisferio occidental. Por eso esto va mucho más allá de Venezuela. Han empezado por Venezuela y ha empezado con este foco en América Latina, pero ahora estamos viendo todas estas amenazas que están desplegadas desde arriba a abajo en todo el hemisferio. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque una de las características de este gobierno, del gobierno de Donald Trump y especialmente del presidente Donald Trump, es que dice lo que hace. Y después hace lo que dice. Y lo está diciendo. Y lo está explicando muy claro. Y dan diferentes razones. Quieren un control del hemisferio occidental en lo que empezó siendo, como también hablabais ahora, esta estrategia en la lucha contra el narcotráfico. Lo plantean como una lucha contra las drogas en términos de conflicto armado. Lo equiparan a la lucha contra el terrorismo, pese a que no es una guerra que haya declarado el Congreso, que es donde reside el poder de guerra según la Constitución, pero la Casa Blanca habla de una guerra, un conflicto armado contra las drogas. Así empezó todo esto. Después han añadido los siguientes factores, la fase de la confiscación de los petroleros, y ahí entra la fase del petróleo que se abre hace un mes y medio, 2 meses, y ahora estamos en una fase completamente diferente, en la que ya hablan de poder del hemisferio para alejar la influencia de China y de Rusia por unas cuestiones geoestratégicas y por unas cuestiones geopolíticas, pero sobre todo por una cuestión de poder y de control. Y termino recordando una cosa. Así como estamos viendo diferentes voces dentro del gobierno de Trump y hay enormes diferencias ideológicas dentro del gobierno de Trump,
hemos escuchado en los últimos días una voz muy importante de su gobierno, que es la de su subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ideólogo, muy influyente en Trump ya desde 2015, desde la primera campaña electoral, pero ahora ha pasado a tener un poder y una influencia mucho mayor. Es una de las figuras del entorno del presidente y es una de las figuras más extremas, que ha dicho, y lo ha explicado ante las cámaras, y lo ha dicho con todas las letras, que él entiende que el mundo está gobernado por la fuerza y por el poder de las superpotencias y que Estados Unidos es una superpotencia militar que usará, y ha dicho literalmente, que usará su poder militar sin pedir perdón. Por lo tanto, estamos ante un orden mundial completamente diferente, ante una concepción del mundo completamente diferente que se remonta al siglo XIX. Esto no significa que esa sea la postura oficial de todo el gobierno de Estados Unidos, ni siquiera la postura oficial del gobierno de Donald Trump. Lo que digo es que todas estas posturas y todas estas opiniones e ideologías quedan abiertamente reflejadas en público y tenemos que considerarlas todas, especialmente estos nombres que tienen tanta influencia en el presidente de Estados Unidos. Absolutamente, muy interesante, Dori, y gracias justamente por ese dato, porque el presidente de Francia, Macron, tomó precisamente eso para decir, no puede ser que estemos viviendo de nuevo en un mundo donde rige la ley del más fuerte. ¿Estamos realmente viviendo en un mundo donde rige la ley del más fuerte? ¿Dónde está el derecho internacional, Jorge? ¿No tendría que escandalizarse un poco justamente ante este tipo de declaraciones como las de Miller que nos acaba de contar Dori? Bueno, el derecho internacional se sostiene por acuerdos. Y se rompen los acuerdos o se tolera el socavamiento del derecho internacional, entonces... ¿Estamos en una fase de tolerar? Me preocupa mucho la posición global, la posición de la Unión Europea, la posición de otros líderes de América Latina. Inmediatamente después del bombardeo a Caracas, algunos presidentes dentro de Europa abrazaron esa posición, dijeron está bien porque se trata de una estructura criminal. ¿Qué va a decir el canciller Merz? ¿Qué va a decir el presidente Macron? ¿Qué va a decir la presidenta Meloni en Italia si Donald Trump invade Groenlandia? ¿Cuál va a ser el argumento? ¿Tú hubieses esperado una reacción más fuerte por parte de la Unión Europea? Un rechazo. No se puede sostener ese tipo de ruptura del derecho nacional porque Donald Trump lo que ha hecho es abrir una puerta en la que cualquier otra potencia mundial puede decir, si ellos lo hicieron, yo también lo hago. Y sustituye a ese derecho internacional que es la base de la paz mundial por la anarquía internacional. Un rechazo no solo ante lo que vimos en Venezuela, sino también, claro, ante las amenazas que estamos escuchando contra Cuba, Colombia, México, Groenlandia. Es que el uso de la fuerza o las amenazas están proscritas por la Carta de las Naciones Unidas. Y Donald Trump viene amenazando a Colombia, viene amenazando antes del bombardeo a Venezuela. Esas amenazas de por sí ya están proscritas porque no se está prohibido amenazar o está prohibido también el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de un Estado. Es el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Y concretamente, ¿qué esperarías? ¿Qué tendría que suceder en un mundo donde todavía rige el derecho internacional? La lucha por el derecho, la reflexión por parte de los líderes mundiales, de los líderes europeos, y que se condenen ese tipo de ataques para que cese inmediatamente el hostigamiento a Venezuela, se retire militarmente Estados Unidos de ese cerco que amenaza y bloquea también militarmente a Venezuela y que se cree una comisión, como lo ha establecido, lo que se propone también dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que al menos diplomáticamente se llegue a una luz, se llegue a una especie de... Y mientras tanto, que siga a cargo el gobierno de Maduro, que Maduro siga ahí, o cuál sería la... Bueno, lamentablemente la posición en este momento jurídica del Nicolás Maduro y de su esposa depende o está en manos de los jueces en Estados Unidos. Es decir, es ahí donde se va a discutir si es que él va a entrar en libertad o va a ser condenado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ya lo hemos mencionado en diferentes respuestas. Petróleo es algo clave también en esto y eso no es un secreto. La clave en esta intervención de Estados Unidos está en el petróleo. Ese es el principal interés de Estados Unidos en Venezuela y es que estamos hablando de la mayor reserva de petróleo en el mundo, incluso mayor que la de Arabia Saudita. Demos un vistazo a las cifras y la importancia de Venezuela en este sector y seguimos discutiendo. We're going to take back the oil that
Donald Trump lo dijo sin rodeos. Quiere recuperar el petróleo que Venezuela robó. Tras la captura de Nicolás Maduro, Washington planea dirigir el sector petrolero hasta una transición estable. Venezuela posee 303.000 millones de barriles, la mayor reserva del mundo, pero produce apenas 1 millón de barriles diarios, menos del 1% global. Trump promete que las grandes petroleras estadounidenses invertirán miles de millones para reconstruir la infraestructura, mientras compañías chinas y rusas reclaman su parte. El plan podría costar más de 100.000 millones de dólares y tardar una década en devolver la producción a niveles históricos. En la región, Cuba observa con alarma. Sin el crudo venezolano, pierde su salvavidas económico y Trump ya advirtió que la isla está lista para caer. ¿Puede Estados Unidos controlar el petróleo venezolano sin convertirlo en un protectorado energético? Bueno, Jesús, antes de hablar sobre el petróleo, recién mencionabas algo que es completamente válido. Si Estados Unidos no hubiese intervenido en Venezuela, Maduro seguiría ahí. Por lo tanto, estamos ahí justamente en el choque de estos dos hechos. Maduro seguiría ahí. Por otro lado, dices que es algo totalmente ilegal y que va contra el derecho internacional. Ambas cosas al mismo tiempo pueden ser ciertas. En efecto, es una violación del derecho internacional. Eso no tiene que dudarlo nadie, pero al mismo tiempo se entiende el sentimiento de la población venezolana de, bueno, en muchos sentidos esto se ve como no la extracción de un presidente o el secuestro de un presidente, sino como la extracción de un líder autoritario, de una cúpula política corrupta. Y la pregunta aquí que hay que hacerse es, había un camino del medio, había una forma en la cual se podía generar esa presión a través y con apoyo de las fuerzas democráticas venezolanas que aún existen, que aún están allí, incluso fuertemente reprimidas, incluso fuertemente atacadas. Y había una tercera vía, era básicamente la pregunta. Y esa es la pregunta que creo yo sería la pregunta del $1.000.000 y ojalá la tuviera. Yo creo que podría agregar algo. Creo que a esa pregunta hay una pregunta adicional. ¿Debe una nación internacional, otra nación, una potencia mundial, responder esa pregunta? Y yo creo que no. No solamente por convicción, sino porque dentro de la Carta de las Naciones Unidas está prohibida que esa respuesta sea contestada por otra potencia. Es decir, nosotros creemos que hay muchos líderes a nivel mundial que son antidemocráticos, pero eso no nos da el derecho a derrocarlos. Es decir, la soberanía, la libre determinación de los pueblos implica de que las y los venezolanos son los únicos que exclusivamente tienen el derecho a resolver y a contestar esa pregunta, no Estados Unidos. Porque si no estás rápidamente en la ley del más fuerte. Y sin embargo... En la ley de la selva. Es correcto. Y sin embargo, se podría argumentar que los venezolanos por años han estado tratando de hacer eso, justamente de hacer su destino. Por eso las protestas de 2014 a 2019, claro. Por eso los intentos de elecciones en 2024. Es decir, en muchos sentidos pareciera que el discurso de hay que dejar a los venezolanos decidir y arreglar la situación por ellos mismos es peligroso y en muchos sentidos a varios venezolanos les parece una argumentación vacía porque la respuesta es ya se intentó todos estos procesos. Y justamente no estoy tratando de decir que estuvo bien lo que sucedió. Lo que estoy tratando de decir es que la respuesta correcta no parece existir allí. Pero Jesús, ¿estuvieron solos? Porque yo creo que Estados Unidos siempre ha estado metido ahí. Desde incluso el golpe de Estado contra Hugo Chávez, desde las medidas coercitivas unilaterales, desde esa asfixia económica, desde las órdenes ejecutivas emitidas por Obama y la primera administración de Trump, el pueblo o la oposición venezolana, en el caso que tú señalas, no ha estado sola. Incluso el reconocimiento a Juan Guaidó. Estados Unidos es un actor que ha estado en la sombra, pero también de frente. Además, es casi, la situación no lo es, pero es interesante cómo estamos teniendo un debate aquí que podría ser muy bien un debate de los años 90. Es correcto, es completamente correcto. Y ese es lo peligroso en esta situación. El hecho de que estamos ante un debate. Venezuela ha sido un caso muy especial en Latinoamérica, porque Venezuela, la última intervención completamente directa de los Estados Unidos en Venezuela fue en 1902, el famoso bloqueo de La Guaira, en el cual Estados Unidos, a través de Doctrina Monroe, decidió echar a las potencias europeas y tomar la deuda venezolana. Y desde entonces, la intervención directa en Estados Unidos de Venezuela ha sido relativamente suave. Ok.
sacando el tema de democracia y de Maduro, lo que realmente le interesa a Estados Unidos es el petróleo. Y el mundo probablemente tiene interés en petróleo barato. ¿Cómo puede funcionar esto? O sea, el hecho de que un presidente lo diga abiertamente y lo haga, ¿en qué mundo nos encontramos? Como señalé, esto es la forma desencarnada de un capitalismo saqueador. Eso es lo que en la práctica está llevando Donald Trump al mundo. Pero hay algo interesante. El día de ayer PDVSA lanzó un comunicado donde señala que la negociación del petróleo venezolano hacia Estados Unidos se va a hacer en los mismos términos que a Chevron. Es decir, que los impuestos y las regalías van a ser destinadas para el gasto público, ¿no? ¿Y dónde queda entonces la pregunta de saber si Donald Trump va a controlar todo el petróleo venezolano para él garantizar que esos beneficios sean distribuidos para tanto la población venezolana como la población estadounidense? ¿Cómo se responde a esa pregunta? Y algo interesante, una reflexión del profesor Francisco Rodríguez en Estados Unidos, él plantea que, por una parte, esa respuesta puede ser que Estados Unidos acuerde que el petróleo venezolano, que la venta del petróleo venezolano sea conducida a la compra de productos básicos en una especie de petróleo por alimentos, como lo hizo Irak, pero con las Naciones Unidas de por medio. O por otra parte, una especie de nacionalización de las ganancias de las corporaciones, con lo cual no creo que lo acepten las corporaciones internacionales. Y además internacionales. vamos a ver, porque vamos a ver qué decía al final el presidente de Estados Unidos, porque estas son un poco casi especulaciones sobre lo que estaría viendo, lo que podría pasar. No nos queda tiempo, entonces me gustaría saber de cada uno de ustedes, antes de que terminemos, ¿qué significa el caso Venezuela para el mundo? ¿Nos encontramos ya en la producción de un nuevo orden político? Nos encontramos en la destrucción flagrante del orden jurídico internacional. Jesús. A mi parecer, estamos definitivamente en un momento de cambio muy fuerte en el orden internacional y preocupante para cualquier país que no tenga la capacidad militar para sobrevivir en ese mundo. Dori. Creo que ya estamos, y ya desde hace tiempo, Venezuela ha sido un punto de inflexión, pero el cambio había comenzado ya desde enero, cuando Trump tomó posesión, un orden mundial distinto, pero ahora va a depender en gran medida de lo que ocurra con Groenlandia, foco importantísimo, porque ahí estamos hablando del futuro de la OTAN también. Muchísimas gracias, Dori, Jesús y Jorge, por esta interesante discusión. Adiós, hasta pronto.